Buen día. Para el grupo número 2 es un gusto presentarles información acerca de la gestión de riesgos. Los integrantes de nuestro grupo es María Cristina Garza, Gaspar David Castro, Iris Yesenia Martínez, Blanca Rocibel Pérez, José María Estrada, Luis Alberto Gómez y Jocelyn Lemos García. Riesgo. Bueno, vamos a hablar del riesgo y sobre todo el significado, ¿sí? Ya vimos el sábado pasado que en nuestra vida cotidiana siempre estamos sujetos a riesgos. De esta manera sencilla podríamos ver que hasta las situaciones más normales tienen riesgos, ¿sí? En una entidad, todos los días tomamos decisiones y a veces no hacemos una buena gestión necesaria. Pensamos que nuestros planes saldrán tal como nosotros pensamos, ¿sí? Y bueno, no tenemos el control de todo y esto puede afectar el resultado esperado. Un riesgo es la contingencia o proximidad de un daño. También es la vulnerabilidad ante un potencial prejuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones, entidades. Cuando mayor es la vulnerabilidad, mayor es el riesgo. También puede definirse como la combinación de la probabilidad de que produzca un evento y sus consecuencias negativas. Riesgo es igual a una amenaza por vulnerabilidad o de otra manera, riesgo es igual a probabilidad por impacto. Riesgo inherente. ¿Qué es el riesgo inherente? El riesgo inherente es aquel que puede existir de manera intrínseca en todas las actividades. Bueno, la palabra intrínseca viene del adjetivo íntimo o esencial. El riesgo inherente entonces existe de manera esencial o íntimo en todas las actividades de la vida cotidiana. Eso puede ser empresarial también. Puede generarse por los factores internos o externos y afectar la rentabilidad y el capital de las empresas. No puede ser eliminado, por lo cual su identificación debe contemplarse en los planes de gestión de las compañías. En las diferentes actividades industriales podemos encontrar riesgos inherentes propios como el transporte. Puede ser en los accidentes, en carretera o volcamiento, que eso nadie lo esperaba cuando ya ocurre un hecho de esos. En la metalmecánica se pueden presentar quemaduras y contusiones por golpes. En la minería también, por ejemplo, se pueden ocasionar derrumbes, explosiones, caídas y atrapamiento. Y en las auditorías siempre está latente el riesgo de errores en los saldos de una cuenta. Para darles un ejemplo clave de nuestra profesión. ¿Cómo identificar los riesgos inherentes y por qué es importante medirlos? Bueno, antes de la ejecución de cualquier proceso empresarial, los riesgos inherentes se deben reconocer en la etapa de la planeación, ¿sí? Recorriendo paso a paso para su desarrollo y haciendo preguntas acerca de todo lo que pueda pasar o suceder. Se avanza en su identificación y existen varios métodos para identificar los riesgos inherentes. Bueno, como estos son tres, la primera, se debe tener información actualizada que más se puede acercar a la de la empresa y su control interno. Eso como la cultura empresarial, sus valores, objetivos, operaciones y plantilla, esto con el fin de hallar las principales fuentes de riesgos inherentes. 2. Se puede diseñar desde la misma dirección de la empresa sistema de evaluación de identificación del origen de los riesgos inherentes con información acerca de las características de la actividad de la organización. Y 3. Se puede también relacionar los riesgos que se hayan identificado con las áreas y los procesos de la empresa para conseguir un panorama que identifique el origen del riesgo inherente y las maneras de evitarlo. Ya identificado los métodos. En seguimiento a la exposición tenemos lo que generalmente los riesgos inherentes, cómo se clasifican, y en este caso sería por factor extremo, políticas y normas, estrategias y metas, y método del trabajo, el área financiera, el control interno y características de la empresa, que son con compañías u organizaciones, y también los recursos humanos y otros. Asimismo, cuando se identifiquen las áreas del riesgo inherente, se procede a la selección más específica de la relación de cada actividad. En este caso tenemos múltiples riesgos inherentes que son por parte del recurso humano, que son los que exponen, ¿verdad? Que sería el riesgo ergonómico, riesgo biológico, químico, riesgo físico, mecánico, riesgo relacionado con la seguridad vial, trabajo con pantallas en el sentido de la vista, cómo afecta el riesgo de trabajos oportunos en horarios nocturnos, el riesgo ambiental, esto tiene que ver con los climas, los espacios, y también el riesgo psicológico y las videoconferencias, entre otros. Asimismo tenemos cómo deben actuar ante los riesgos inherentes, y en este caso pues
se debe gestionar con planeación y transformarlos en oportunidades, que estos deben ser que sean entregados con resultados positivos en donde pueda mitigar el riesgo que se encuentra. Entonces, algunos de los riesgos sí se pueden evitar y otros asumir con parcial o totalmente. Estos también pueden ser respaldados en cuanto a pólizas de seguro. También tenemos lo que es mitigación del riesgo, y en este caso pues básicamente es el proceso de reducir amenazas o riesgos potenciales a los que se expone un negocio o proyecto. En cuanto al objetivo de la mitigación de riesgo, principalmente es reducir la posibilidad de que se produzcan hechos en el proyecto o el negocio que afecten básicamente tanto al personal como a las personas, y establecer estrategias necesarias para supervisar y responder ante estas amenazas. Los potenciales en los casos de transformación o hechos concretos. Entonces nos menciona 4 estrategias comunes para la mitigación, que podemos decir una de ellas que sería la mitigación del riesgo, que es identificar y evaluar los riesgos de que estos se enfrentan en el proyecto. Entonces, en esto, una vez mejorados, los cuales los riesgos son posibles, hay que exponerlos para poder empezar a gestionar un plan para avanzar en la mitigación y reducirlo lo más posible. Entonces nos brinda unos criterios de la matriz que nos da la gravedad por la probabilidad y nos da el impacto que este tiene. En la gravedad tenemos insignificante, menor, moderado, importante y catastrófico. Entonces, en la probabilidad, muy probable, posible, no es posible y muy improbable. Y también el impacto que nos da sería bajo, medio o alto. Para poder identificar riesgos potenciales, la anticipación juega un papel muy importante. Lo ideal es evaluar los riesgos desde un inicio, desde el momento de la planificación del proyecto. Esta evaluación no se queda desde un inicio, sino que se continúa y constantemente se evalúan los riesgos del negocio, ya que estos en el transcurso del tiempo van cambiando. No son los mismos que evaluamos desde un inicio, ya con los que se surgen en el transcurso del proyecto. Por ejemplo, pueden variar dependiendo las condiciones económicas de cada país. La mejor forma de identificar un riesgo es por medio del equipo de trabajo. Cada uno en sus diferentes áreas conocen los riesgos a los que están expuestos y de igual forma conocen las probabilidades de que él los afecte. Una vez identificados los riesgos, se procede a determinar la probabilidad de ocurrencia y su impacto en la situación económica de la empresa. De esta forma nos vamos a concentrar en los más importantes, porque se pueden identificar un sinnúmero de riesgos, pero estos no son significantes o altamente potenciales en su probabilidad de ocurrencia o en el impacto que tengan en la situación económica de la empresa. Después de este proceso, debemos implementar estrategias de mitigación de los riesgos, los cuales deben ser congruentes con las consecuencias potenciales de cada riesgo. Estas mitigaciones deben de realizarse de acuerdo a los efectos de los riesgos, es decir, entre más alto sea el riesgo y más probable sea su impacto, más vamos a tener que mitigarlo. Entonces, debemos de tener claro que los riesgos es mejor si se previenen, mucho mejor si se pueden mitigar, y si no podemos, entonces existen otras alternativas con los riesgos, porque no todos los riesgos los podemos evitar al 100%, pero sí podemos minimizar sus efectos en la situación económica de la empresa. Para mitigar el riesgo podemos tener en cuenta 4 estrategias. Una de ellas es evitar los riesgos, quiere decir no realizar actividades que se puedan convertir en potenciales riesgos indeseados. Si realizamos las actividades, entonces podemos tomar medidas que ayuden a evitar que el riesgo se produzca. Pero si esto no es posible, podemos trasladar ese riesgo a un tercero. En caso de que el riesgo se materialice, por ejemplo, yo quiero transportar mercadería del punto A al punto B, transfiero ese riesgo a una aseguradora. De igual forma, se tiene la opción de aceptar el riesgo. Esto quiere decir que no se intenta mitigarlos y no se realiza ninguna acción con ellos. Esto
se corre el riesgo de que el riesgo se pueda materializar en cualquier momento. Esto se puede dar si el costo de mitigar el riesgo es mucho más alto que el riesgo mismo. Entonces debemos de tener en cuenta costo-beneficio de poder mitigar un riesgo que con el riesgo se produce. El riesgo residual. Este se refiere a aquel nivel del riesgo que permanece aún después de haber implementado algunas medidas de control para poder mitigar los riesgos en algún lugar de trabajo o en algún proyecto. Es importante tener claro de que eliminar un riesgo completamente es casi imposible, pero tenemos la opción de poder tomar acciones para poder reducir y llegar a tener un nivel aceptable del riesgo. Diferencia entre el riesgo inherente y el riesgo residual. Como bien lo sabemos, todas las empresas se enfrentan a diversos tipos de riesgo. Por ejemplo, pueden ser legales, pueden ser financieros, comerciales, de seguridad, operativos, entre otros. Y para ello existen pues dos tipos de riesgo, que es el inherente, como bien lo mencionaban mis compañeros. El riesgo inherente es el que siempre va a existir en la actividad que se esté realizando. Y esto va de la mano con los controles internos que se practiquen para poder reducirlos o eliminarlos. Ejemplo de algunos riesgos inherentes pueden ser, por ejemplo, en el transporte y logística. Acá podemos tener riesgo de tener algún choque, alguna colisión de los vehículos. En la industria metalmecánica podemos tener quemaduras, algunos cortes en el personal. En la construcción pueden haber caídas, pueden haber tal vez un golpe por no tener protección adecuada. En la minería pueden haber derrumbes, explosiones, etc. Mientras que el riesgo residual es el riesgo que siempre subsiste en la empresa después de que ya se hayan implementado algunos programas o algunos controles de prevención. Esto implica que el objetivo real y concreto de los líderes empresariales es reducir al máximo la probabilidad de este riesgo. ¿Y cómo podemos calcular este riesgo? Pues es un paso fundamental para poder gestionar de forma efectiva esa seguridad y la salud laboral que le vamos a dar a nuestra compañía. Su cálculo va a depender de algunos cruces de valores entre el riesgo inherente y la efectividad de los mecanismos de control que podamos tener asignados en cada escenario del riesgo presente y que puedan ser estos cumplidos de una mejor manera o de la mejor manera para poder ir mitigando los riesgos. ¿Cómo podemos enfrentar el riesgo residual? El riesgo podemos incluir tres fases útiles, que es implementar la medida de controles adicionales, por ejemplo, cambios en los procesos de trabajo, adquisición de equipo. También podemos realizar seguimiento y monitoreo, siempre dándole seguimiento constante a las medidas de control ya implementadas, y promover una cultura de seguridad. Es muy importante que se fomente dentro de la empresa, tener claro cuáles son nuestros controles, nuestros procesos para tener un lugar seguro de trabajo. Matriz de riesgos. La matriz de riesgos es una pieza clave para la gestión eficaz de los riesgos corporativos, y su elaboración debe realizarse correctamente, pues esta es la base sobre la que se construirá la estrategia de gestión de estos riesgos. La matriz de riesgos empresarial. Esta hace posible que las organizaciones puedan valorar, monitorear y controlar las posibles situaciones de riesgo que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos. En esta matriz se pueden presentar cualquier riesgo, ya sea de operación, los riesgos operacionales, tecnológicos, de proceso, implementación o de procesos. Con esta representación, la dirección de la organización y los responsables de área o procesos deberán tenerlos en cuenta para tomar las decisiones adecuadas. Pasos para elaborar una matriz de riesgos. Para hacer una matriz de riesgos, inicialmente debemos elegir un marco de trabajo, como lo pueden ser la ISO 31000 o el método COSO. También tenemos la ISO 27005, esta por si vemos riesgos de seguridad de la información, o bien el método PMI por si se trata de riesgos en proyectos. El primer paso es identificar los riesgos y clasificarlos. Una identificación puntual en el sector de la actividad es clave para evitar incluir demasiados riesgos. Este proceso puede hacerse sencillo planteándonos la cuestionante de qué es lo que puede pasar.
Para la identificación de los riesgos internos es útil el análisis en profundidad de los procesos, ya sea mediante entrevistas a los líderes de proceso, observación o evaluación del mapa de proceso establecido. Para hacer la identificación de los riesgos, a continuación les presentamos una lista, iniciando con los riesgos internos, que puede ser en productos y servicios, en comunicación, tanto externa como interna, en la estructura organizacional, en la seguridad de la información o tecnología existente, los riesgos de incumplimientos legales, riesgos económicos y riesgos en recursos humanos. También tenemos los riesgos externos, que pueden ser catástrofes naturales, normativa legal y reglamentaciones, riesgos en proveedores o cadena de suministro, competidores tanto por nuevas entradas como por cambios estratégicos de los actuales, o bien cambios en la demanda potencial o de las preferencias de los clientes. La última consideración de este primer punto para elaborar la matriz de riesgos es que cada riesgo identificado debe contar con una serie de información en una ficha diseñada para la organización. Utilizar plantillas sería correcto, pero siempre necesitarán ajustes a la realidad de la organización. La información que al menos debe incluir cada riesgo debe ser nombre del riesgo, descripción del riesgo, clasificación del riesgo, causas del riesgo y las consecuencias o impactos que tiene este riesgo. En seguimiento a lo antes expuesto, voy a hablar sobre el numeral 2, priorizar riesgos identificados. La actitud frente a riesgos es clave para priorizarlos. Con eso nos referimos a cómo la organización afronta y gestiona los riesgos dependiendo de 3 factores clave. 1. El apetito de riesgo, en referencia al grado de incertidumbre que la organización está dispuesta a asumir. 2. Tolerancia al riesgo. No todas las organizaciones tienen la misma capacidad de resistir ante un posible impacto. Por ejemplo, una organización de gran tamaño, solvente y con liquidez podrá tener un riesgo de mejor forma que una pequeña que recién sale al mercado con pocos recursos. 3. Umbral de riesgo. Es el límite que la propia organización establece para cada riesgo específico, definiendo el nivel sobre el cual se rechazará el riesgo. Numeral 3. Evaluar la frecuencia, probabilidad e impacto. En este punto comenzaremos a ver la matriz de riesgo y para ello definiremos la frecuencia y el impacto para cada riesgo identificado y priorizado, teniendo en cuenta que frecuencia es una referencia a la probabilidad que el riesgo se materialice y en ese sentido se clasificará para el riesgo en función de una escala habitualmente de 5 valores, aunque esto varía en función del marco de trabajo empleado. Normalmente se utilizará el improbable, posible, ocasional, probable o frecuente. La frecuencia también puede ser establecida por medio de funciones de porcentajes, estableciendo que la probabilidad que ocurra puede ser de un 80 a un 100%, que esto es muy alto, y de un 0 a un 20%, que será muy bajo. El impacto es la referencia de las consecuencias o conjuntos de las mismas a la que la organización debería hacer frente en un caso de materializarse el riesgo. En cada caso, la organización deberá establecer qué implicará y qué capacidad de continuidad debe darle. De nuevo, al que de la frecuencia se utiliza una escala de 5 valores, aunque también puede variar en función del marco de trabajo utilizado para la gestión del riesgo. Habitualmente los valores serán insignificante, leve, moderado, alto, catastrófico, otorgando a cada uno de ellos respectivamente un valor. Vamos a continuar con nuestra exposición con las clases de matrices de riesgo, de las que podemos explicar está la matriz de probabilidad de impacto. Esta evalúa los riesgos según la probabilidad de que ocurran y el impacto que tendría si sucedieran. También tenemos la matriz de riesgo inherente versus riesgo residual, que compara el riesgo antes de implementar controles inherente y el riesgo que queda después de aplicar controles y residual. También tenemos la matriz cualitativa, que como la palabra la dice, solo se basa en aspectos cualitativos. Se basa en descripciones cualitativas, alto, medio y bajo, para medir probabilidad de impacto. También tenemos la matriz cuantitativa, que utiliza datos numéricos para asignar valores a la probabilidad
probabilidad de impacto de los riesgos. Si nos damos cuenta, estas dos están relacionadas con la matriz de probabilidad de impacto. También tenemos la matriz de apetito al riesgo, que relaciona el nivel de riesgo aceptado con el nivel de exposición actual. Continuando con la exposición, aquí tenemos unas descripciones gráficas de algunas de las matrices de riesgos que podemos investigar. Está la matriz de probabilidad de impacto. Si se da cuenta, mezcla aspectos cualitativos y cuantitativos. Está la matriz de apetito al riesgo. Entre más riesgo, mayor es la ganancia o el impacto. Entre menor es el riesgo,